Mis santos hermanos y hermanitas, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra saludarles y verles por acá nuevamente. Bien, mis hermanos, ayer estábamos hablando un poco acerca de todo lo que es el asunto del gobierno de la iglesia. Sé que el manejo del gobierno de la iglesia pues no es algo sencillo, es difícil, es complicado. Además que muchos de nosotros no podemos hacer casi nada, por así llamarlo, no podemos hacer casi nada para mejorar el gobierno de la iglesia, porque corresponde, se supone que todo este asunto del trabajo de la iglesia corresponde al grupo de personas que están dentro de la parte administrativa, que están arriba liderando todo, que toman las decisiones mayúsculas en este asunto. Y sobre todo para ah, todo lo que tiene que ver con la parte de los estatutos, que muchas veces no se nos comunica, ¿no? Entonces, como las denominaciones a veces son tan grandes y tan difíciles de manejar y todo, entonces siempre es difícil que se pueda llegar a acuerdos y mejorarlos. Entonces, lo que hacemos con esto de la idea de los gobiernos de la iglesia es que tengamos nosotros la idea de cómo es que, qué clase de gobiernos son los que hay normalmente en las iglesias y tratar de identificar cuál es el gobierno que está teniéndose en cuenta en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, ¿no? Que eso es bueno tenerlo en cuenta. Dentro de todo lo que hablamos ayer, entonces, en cuanto a la parte de la gobernabilidad de la iglesia, también vimos nosotros la importancia de tener en cuenta todo lo que es la visión y la misión de la iglesia, porque es parte del gobierno de la iglesia, o sea, no está aparte, es de lo mismo. Por algo se denomina a esta parte que son la visión, los propósitos, la visión, la misión, los propósitos, los objetivos de la iglesia, todo lo que son las estrategias y todos los valores de la iglesia y todo esto, el en que creemos, que también son parte del credo de la iglesia, todo eso junto es lo que se denomina las políticas institucionales. Y las políticas institucionales debemos conocerlas nosotros. Sobre todo en este caso, ustedes deben conocer muy bien las políticas institucionales de su misión o de la denominación donde ustedes se encuentran. En este caso, la Federación de Iglesias de la Cruzada Cristiana, donde ustedes hacen parte. Es necesario que ustedes la conozcan y que las tengan en cuenta para que así mismo puedan hacer toda la labor en base a esa visión, en base a esa misión, en base a las estrategias y todo lo que hay. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a la iglesia y trabajamos, pero no tenemos en cuenta la visión o la misión de la denominación? Porque se supone que ustedes manejan una sola misión y visión. Hay denominaciones, por ejemplo, hay denominaciones que permiten que cada iglesia tenga su visión y misión. Entonces, cada pastor revisa cómo puede trabajar y arranca y hace su trabajo en base a su misión y visión y arma todo su proyecto de trabajo en base a la misión y visión que tiene. Pero en algunos casos, como ustedes, hay una visión que es mucho más amplia, que es general casi de toda la denominación. Entonces, ustedes tienen que estar acogidos a esa visión, a esa misión y implantar esa visión no solamente en ustedes, sino también en toda la comunidad, en toda la congregación donde ustedes están, para que a partir de esa visión, esa misión que ustedes tienen, puedan hacer las diferentes estrategias para ver cómo van a alcanzar la visión. Recuerde que cuando yo tengo una visión clara, yo sé para dónde voy. Cuando yo tengo una misión clara, sé lo que tengo que hacer. Cuando yo tengo los propósitos claros, entonces sé en dónde me debo enfocar. Y esto nos va a ahorrar mucho trabajo para poder alcanzar realmente lo que queremos alcanzar. Por eso es importante todo lo que llama políticas institucionales. Eso no es simplemente, como dicen por ahí, como por molestar o porque a ver qué pasa, a ver si cumplimos con parte de los estatutos para manejar, para ponerlos dentro del gobierno. Aunque eso es parte, pero pues más que eso debe ser claro para nosotros que estamos enfocados en hacer la labor que el Señor quiere dentro de la denominación. Ahora, no sé si ustedes, por ejemplo, como se dividen en diferentes regiones, que es lo que entendí al pastor Daniel anoche en su comentario, y a los diferentes presidentes y secretarias y toda la gente de esta gran denominación, ustedes estaban diciendo que como están divididos en regiones, no sé si cada región arma su propia visión y misión, que también es otra posibilidad que se pueda dar, o definitivamente es una visión y misión para todas las regiones también.
No, se A ver, maneja una misma misión, visión, todo es lo mismo. Lo que pasa es que lo que varía es la aplicabilidad en mm, el terreno ya de trabajo. O sea, en cada sí, iglesia tenemos la misma misión, la misma visión, la misma ruta de crecimiento. Digamos que el mismo esqueleto, pero cada iglesia lo aplica. Incluso hay iglesias que siguen la visión de la misión, pero también han creado una visión para el entorno donde desarrollan su trabajo. sí. Ah, bueno, entonces, digamos que hay una visión general, pero que hay la posibilidad, ¿le entendí así? Hay una posibilidad de que el pastor genere una visión basada en esa visión anterior para poder hacer su labor. Así lo estoy entendiendo más o menos. Sí, sobre todo se dan las iglesias que ya son de una trascendencia poco más grandes. Ah, Hay casos de iglesias que, digamos, ya son un poco más específicas en su trabajo, de la forma de trabajarlos. Entonces sí tienen la misma, como el mismo ADN, pero llegan a ir un poco más allá, a desarrollar ya cosas más particulares por ser digamos, por desarrollar su forma misional de una forma más específica. Entonces, digamos, hay casos de iglesias que su fuerte de desarrollo es más el tema misional. Entonces, enfocados en la misma visión que habla de eso, también desarrollan algo más específico para la iglesia en cuanto a lo misional. Sí, ese es ujú, el caso de una iglesia que está en Suba. ya, bien, sí, está bien. Entonces, de todos modos, lo importante sí es que, o sea, que como iglesia y que cada pastor y los líderes de las iglesias tengan claro muy bien las políticas institucionales. Es más, esas políticas institucionales, por cuestión de leyes, no sé si ahí en este caso Mercedes nos da luz en este asunto, por cuestión de leyes, la política institucional debe estar escrita en la iglesia de una manera que todos la puedan ver. Eh, es que no me acuerdo de dónde salió esa ley, yo realmente no me acuerdo, pero sé que a nosotros ya nos dijeron que todo eso tiene que estar realmente en las iglesias, tiene que estar. Por el sistema de gestión. Eso, por ahí va el asunto. Gracias, man. Entonces, tiene que haber toda esa política institucional que si un día esto se les dio por el gobierno, le dio por mandar a X persona a revisar a ver si eso está funcionando en X iglesia, pues ellos pueden ir perfectamente a cualquier iglesia y mirar. Y en base a eso, nos pueden cobrar hasta multas por no tener todo al tanto. Tener un extintor, tener una camilla, tener el aviso que diga escaleras, el aviso que diga salida, tener la visión, la misión, bueno, el resto de cosas. Eso uno cree que no, uno cree que eso no es importante, pero resulta que es que sí es importante. Y más nosotros que tenemos que dar testimonio delante del gobierno y ante toda la gente, ¿no? Eso es parte del asunto. Mercedes dice que eso, entre otras tantas más que hay. Listo. Daniel. Lo que pasa es que, digamos, nosotros tenemos esa estructura, pero nosotros hemos venido en unos cambios los últimos 10 años, porque nosotros teníamos un problema de identidad muy grande. Porque lo que empezó a pasar es que sí compartíamos el que somos de la Misión Cruzada Cristiana, pero cada iglesia empezó a desarrollar su propia visión. Entonces, los últimos 10 años se ha desarrollado una labor estratégica desde el manejo de imagen corporativa, empezando a construir un logo y también empezando a ordenar muchas cosas porque se volvió cada iglesia construía su propio concepto de trabajo. Y entonces eso frente a lo que su merced está comentando de frente a las leyes y que nosotros somos una empresa y no tenemos una identidad corporativa, entonces nos dejó también en varios casos un poquito mal parqueados. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a desarrollar una estrategia donde tenemos un mismo logo y una misma identidad. Nuestro apellido es lo que prima, ¿sí? Nuestro apellido es Cruzada Cristiana, pero ¿cuál es la diferencia o bueno, lo que se permite desarrollar?
que cada iglesia tiene algo que se conoce, nosotros lo llamamos así, un nombre profético o un desarrollo como tal de iglesia. Entonces tenemos que, digamos, Mercedes tiene allá en la costa, son iglesias, servidores del Señor, Cruzada Cristiana. Ujú. En Paz de Ariporo, digamos, Sara es Bendición Abundante Cruzada Cristiana. ¿Se le fue la voz? ¿Señor? Que se le fue por un momentico la voz. No sé si a todos les pasó lo mismo ahí. Ah, no sé. Bueno, no, Entonces, pero digamos le que entendí que entonces van todos con el apellido, van con el mismo apellido, pero cada uno tiene su nombre y van trabajando en base a ello, ¿no? Así iba sí, entendiendo. exacto. Entonces, digamos, bueno, hay casa de oración, casa de paz, etcétera, pero el apellido es el mismo. Entonces, se empezó a desarrollar una identidad corporativa, manejar el mismo logo, la misma tipografía. Se ha hecho todo un desarrollo institucional para que haya una identidad como, pues, comparándonos, digamos, el Bancolombia. Bancolombia tiene muchas sedes, pero en todos los bancos hay cosas que son idénticas porque es la identidad corporativa, ¿sí? Que digamos que en el crecimiento y el desarrollo manteníamos la identidad, pero cada uno empezó a imprimir y a hacer las cosas como si fuera su propia visión. Entonces, para corregir eso, hace 10 años empezó a hacer eso y se han desarrollado anualmente estrategias de trabajo conjuntas. Entonces, digamos, este año es Viviendo en el Espíritu. Entonces, en todas las iglesias de la Misión Cruzada Cristiana se trabaja bajo ese eslogan, Viviendo en el Espíritu, como la estrategia misional como misión para este año, pero aplicada a cada uno a la labor que desarrolla bajo los mismos logos, colores corporativos y las demás cosas que se hacen. Entonces, anualmente se desarrolla esa estrategia que lo que busca es desarrollar entre todos la unidad no simplemente de que somos cruzada cristiana, sino que entendamos que la unidad nos tiene que llevar a un desarrollo en todas esas áreas, no que nos vamos a volver cuadriculados y uniformes, pero sí por lo menos que sea identificable para las personas, que cuando se trasladan de un lugar a otro, sea fácil de identificarnos, esta es la misión a la que yo pertenezco, hay una sede donde me puedo congregar, donde puedo participar y donde tienen la misma identidad en la cual yo he sido desarrollado o he sido formado. Gracias, Daniel. Y creo que muchas denominaciones en Colombia les ha tocado hacer lo mismo, porque cada vez que la denominación empezó a crecer, entonces cada pastor empezó a mirar cómo iba trabajando, que se quería desligar de lo demás, no quería que nadie lo mandara, no quería que nadie estuviera como al frente de ellos por X, por Y razón. Entonces se fue volviendo algo como complicado porque nadie tenía como el control general de todo, ni tampoco una misma visión, ni tampoco una misma misión, y cada uno hacía como en jueces lo que bien le parecía, pero éramos cristianos. Así pasó muchas veces en muchas misiones o denominaciones en Colombia. Así es que ustedes no son la única denominación que les pasó eso, sino que muchas misiones realmente pasaron por esta situación. Y en este momento, unas tantas, o casi la mayoría de misiones, han venido trabajando en ese manejo de cómo unificar todo este asunto y cómo al mismo tiempo de unificar que cada iglesia local no pierda su particularidad, porque debe de tener una particularidad cada iglesia. Sin embargo, de manera general, ante el gobierno y ante la nación, que se vea, que se note que es una sola iglesia, que es la misma iglesia. Eso me parece bonito, me parece excelente, me parece bueno que se está haciendo ese trabajo en la iglesia Cruzada Cristiana. Y sí, eso nos va a llevar poco a poco a cambios, y creo que una de las maneras que nos está ayudando a llevar todo eso es el mismo gobierno, por las mismas leyes que van saliendo, de una u otra manera nos van metiendo poco a poco dentro de la organización correspondiente que debería tener una denominación, ¿sí? Y en ese sentido, esperamos no llegar a ser como la Iglesia Católica en muchos aspectos de, digamos, a, eh, no ser como ellos en muchos aspectos de dogmáticos, tan dogmáticos en algunos aspectos, pero que sí podamos aprender de ellos en la parte organizativa, porque son muy organizados la Iglesia Católica. Nos llevan años, cientos de años en cuanto a la parte organizativa.
y creo que hay que aprender de ellos, ¿cierto? Hay que aprender cosas también de ellos y de otras denominaciones que de pronto lo han logrado hacer y han mejorado en esos aspectos. Entonces, hay que aprender de los que, como dice por ahí, si ya está hecha la rueda, ¿para qué inventamos una nueva? Aprendamos de los de la rueda que ya está, pongámosla a funcionar y ya. Pero no hay que perder la esencia, como anoche hablábamos, no hay que perder la esencia del cristianismo en la iglesia. Y por eso quisiera hablarles en esta noche. Ayer les hablé un poco entonces de lo que es el gobierno, lo que es la importancia de Profe. la misión de la iglesia y la responsabilidad de la iglesia. Pero vamos a hablar hoy acerca del futuro de la iglesia. Mi hermanito Daniel, bueno, Pastor No, Daniel, cuénteme. solo una cosa, es que, digamos, Henry no es de nuestra denominación. Él Henry, es de, Henry, ¿de qué nominación es? Profe, yo sí no tengo ese apellido, profe. Yo tengo otro Ah, apellido. ¿y cuál es su apellido? Yo pertenezco a una misión que se llama Discípulos de Cristo de Colombia. No, sí, claro, yo conozco a los hermanos discípulos de Cristo, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero es que hay otra que es de Hay Puerto Rico, dos, profe. Sí, señor. hay dos denominaciones que se llaman discípulos de Cristo. ¿Usted es de los que tiene su sede centrada en Santa Lucía? Sí, señor, tal cual. Ah, perfecto. Entonces conozco a la misión y creo que el suegro de mi cuñado es pastor ahí. Y por eso ¿Cómo se llama, profe? conozco a Alejandro Garzón, por el lado del Tolima. Sí, señor. Entonces sé que ha venido acá muchas veces y el yerno y toda la familia, entonces sé quiénes son. Muy bien, mi hermano. Entonces usted es de la familia del Señor, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Una crucecita para usted ahí. Pero aunque es una misión pequeña, creo que también han tenido que venir trabajando en este sentido también. No creo que lo que ha escuchado ha sido algo ajeno. Creo que también, de una u otra manera, han tenido que ir cambiando cosas, mejorando aspectos, uniendo muchas cosas para poder hacer la labor que corresponde, para evitar también llegar a estos puntos lejanos donde algunas misiones llegaron de cada uno por su lado. Entonces han tenido que también trabajar en este aspecto y no ha sido fácil, pero ahí van trabajando, mi hermano. Eso es lo que tengo entendido de Misión Discípulos de Cristo. Profe, anoche creo que fue que, no sé si fue Daniel, alguno de ustedes tocó el tema y aquí ocurrió algo, o fue su merced, aquí ocurrió algo muy parecido. Hace más o menos como unos 15, 20 años, digamos que las propiedades no estaban a nombre de la misión y trató de desmoronarse la misión porque algunos pastores, como unos tres o cuatro, alcanzaron a irse con las propiedades. Entonces, a raíz de eso, todas las propiedades, eso hace más o menos como unos 15, 20 años, todas las propiedades pasaron a nombre de la misión. Todas las propiedades ahorita están a nombre de la misión. Acá el sistema, a diferente de lo que decía el hermano John Alexander anoche, acá los pastores sí no están por nómina, profe. Acá es un poquito diferente el sistema de contratación. Acá están es por prestaciones. Prestación de servicios, sí. Prestación de servicios, sí, señor. Palabras más, palabras menos. Digamos que las entradas se asigna un porcentaje a los pastores. Es como lo manejan de este lado. Sí. En la denominación donde yo estoy, si la iglesia es una iglesia establecida, entonces el pastor tiene un contrato laboral. Si la iglesia es una iglesia en desarrollo, entonces el pastor tiene un contrato por servicios. Si es un campo blanco, entonces una iglesia madre es la que se encarga de ayudar para que esta persona tenga su ofrenda, su diezmo, su bonificación, como quieran darle, o si quiere la iglesia madre lo quiere tener dentro de la nómina, lo puede meter dentro de la nómina al pastor o líder que está dirigiendo un campo blanco. Y al campo blanco se le dan tantos años, por ejemplo, se le dan 3 años de apoyo y en 3 años se espera que la iglesia tenga la capacidad de sostener a su pastor para que pueda ser parte ahora de un distrito y se le pueda como mínimo tener un contrato de servicios, de prestación de servicios. Entonces eso depende también de las iglesias, cómo está la forma de la iglesia, pero la idea de nuestra denominación, por ejemplo, es que cada iglesia
pueda sostener a su pastor y puedan proveerle, pero debe tener como mínimo un contrato, tampoco puede dejarse ir simplemente como tal. Dentro de lo posible, los hermanos que menos ganan en la iglesia deben tener un contrato de un mínimo como mínimo, un mínimo como mínimo. Ahora hay otras denominaciones, como yo les mencioné, la Iglesia Confraternidad de Colombia, que es una confederación de iglesias, una federación de iglesias, es una federación de iglesias que, número uno, me parece interesante. Sus pastores tienen que estar preparados, como mínimo tienen que tener una licenciatura en teología. No hay ningún pastor de ellos que no pueda, que si no tiene licenciatura en teología, no puede pastorear en esa iglesia, por ejemplo. Tiene que tener una licenciatura como mínimo. Dos, cada pastor como mínimo debe ganar 2 sueldos mínimos, ¿sí? Y debe estar contratado por la iglesia, y la iglesia tiene que estar establecida para poder sostener ese pastor. Entonces son beneficios. Ahora, aquí lo que mencionó anoche John Alexander es que todas las iglesias, así le entendí, todas las iglesias entonces tienen sus pastores, y estos pastores están con un sueldo. De pronto no sé si todos tienen el mismo sueldo, me imagino que no, depende también del monto de la iglesia, que es la ideal, pero como mínimo debe haber un sueldo estipulado para un pastor para que pueda estar tranquilo y pueda trabajar en su iglesia. Así le entendía yo en Alexander anoche. ¿Sí es así? Hola, profe, buenas noches. Sí, claro, así es, se trabaja, lo mínimo es, creo, con el mínimo, o sea, cuando ya es nombrado alguien como, digamos, pastor en un lugar. Pero también está la figura muy parecida a la iglesia tuya, profe, cuando se está abriendo una nueva congregación. Creo que por cuestiones de ley se puede pagar a alguien, digamos, medio tiempo y como si es legalmente medio tiempo y su seguridad social, eso sí, seguro, pensión, cesantías, todo eso. Y con el apoyo de una iglesia madre, poder sostener a un líder o a una pareja pastoral en algún lugar cuando se envían para una iglesia nueva. Esa figura es muy, muy parecida. Y también se hace eso de que cuando se abre iglesia y se envía ya a la pareja pastoral, se les da, creo que son 4 años, donde los primeros 2 años se sostienen plenamente, luego a los siguientes años se sostiene solo al 70% y luego al último año solo al 50% y de ahí en adelante ya tiene que autosostener como porcentual. Así se ha manejado, por lo menos hablo por la personería a la que yo pertenezco. Así se Sí, maneja. sí, gracias a Dios por eso, sí, vale. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, yo llegué a una iglesia que en algún momento fue una iglesia muy tremenda, que llegó a ser una iglesia muy grande donde sacó muchos pastores, y de por sí que al menos personas que están en los altos rangos administrativos de nuestra iglesia salieron de la iglesia donde yo estoy en este momento, pero por cosas que pasaron adelante, cambio de pastores que se dieron. Entonces, lastimosamente, la iglesia tuvo un bajonazo, y yo llegué a una iglesia donde encontré 10 personas, 15 personas máximo. Entonces, es una iglesia que no tenía cómo sostener un pastor, ¿sí? Una iglesia que estaba en una situación muy crítica, muy difícil. Entonces, como yo normalmente soy un pastor que trabajo, tengo mis labores, ya sea en colegio o ahora en la universidad y todo esto, entonces me dicen a mí, yo trabajaba en una iglesia en otro lado, y entonces me dijeron, de la misma denominación, lógicamente, pero me dijeron, bueno, pastor, esta iglesia ha tenido mucha historia, no la podemos dejar acabar, y pues no podemos tampoco mandar a cualquier persona a ese lugar, porque pues queremos que esta iglesia vuelva a levantarse, y necesitamos a alguien que vaya y haga una labor que pueda, que haga que la iglesia nuevamente resucite. Claro, no lo voy a hacer yo, tiene que serlo Dios. Si Dios no lo hace, eso no resucita nunca. Entonces, lo que hacen es enviarlo a uno. Entonces, llegamos allá a la iglesia, y la iglesia cuenta con cierto monto económico, una aproximación de cierto monto que no hay para pagar realmente un pastor. El último pastor que estuvo aquí dijo, hasta luego, yo no puedo vivir así, yo no resisto esto, y entonces muchas gracias, muy amable, y empacó y se fue. Entonces nos mandaron a mi esposa y a mí, nos dijeron, ustedes pues podrían ir porque ustedes tienen su trabajo aparte, y la iglesia pues no tiene cómo pagar realmente todo lo que ustedes merecerían, pero pues si se animan, vayan. Y llegamos a la iglesia, y entonces en la iglesia llegamos, y pues la economía no es buena, sí, realmente no es muy buena. Sin embargo, nosotros no estamos por una iglesia madre, porque esta iglesia llegó a ser madre en algún momento, pero entonces ahora
quedó viuda, quedó, quedó una iglesia viuda, quedó una iglesia triste, aburrida. Entonces, en cierta manera, los jefes generales de arriba son los que dijeron, vamos a apoyar esta iglesia con tanto. Y entonces nos dan, ellos llaman unas bonificaciones para apoyo a la iglesia. La iglesia tiene que trabajar pues para poder suplir el resto y con esto pues tratar de ayudar al pastor pagándole medio tiempo. Yo trabajo en mi iglesia medio tiempo, ¿sí? Yo trabajo en mi iglesia medio tiempo. El otro medio tiempo lo dedico a toda esta cuestión del estudio, pues para poder sostener la iglesia al mismo tiempo, porque no podemos desangrar la iglesia no puede ser desangrada. Entonces más bien hay como tratar de ayudar y bendecir la iglesia. Entonces, de una u otra manera podemos decir que gracias a Dios el Señor nos ha bendecido muchísimo, nos ha bendecido tanto que hemos podido construir, hasta construir, hay plata para construir, hermanos. Y hemos comprado cosas que dicen los hermanos líderes que estaban ahí ahorita, los pocos que quedaron, dijeron, pastor, esto nunca se había hecho, qué bendición poder decir que necesito tal cosa y ustedes tomen, ahí está. Y eso es una bendición grande, hermano. Entonces ha sido una bendición, no ha sido fácil, el trabajo no ha sido fácil realmente, pero Dios es bueno y misericordioso y Dios, pues de una manera u otra ahí nos ha sostenido y la iglesia ha ido creciendo. Como les dije, arrancamos con un poquito de líderes y algunos hermanos que asistían, digamos que eran como 15 personas realmente, más de 15 personas no eran. Y el Señor en su misericordia en este momento nos ha bendecido. Tenemos en este momento ya un poquitico, ya pasamos 50 personas en 2 años y esperamos, hermano, que un año más suba otro poquito más y otro poquito más para poder estar tranquilos y hacer la labor como el Señor quiere que se haga. Esa le manifiesto cómo es el trabajo en la iglesia donde yo estoy. Mi iglesia, que llegó a ser una iglesia establecida y que llegó a ser una iglesia, como le manifiesto, muy poderosa, ahora es una iglesia en desarrollo. Una iglesia en desarrollo. Yo tengo un contrato de prestación de servicios. Pues, como les manifiesto, la iglesia no tiene cómo. Entonces, prestación de servicios y gracias a Dios, pues aquí por cuestión de la universidad, entonces el contrato que me tiene la universidad, ahí pago pensión y ahí pago la salud y bueno, ahí para las cositas que se necesitan, gracias a Dios. ¿Sí? Esa es la labor que hacemos. Pero lo importante es que podamos servir y amar a la iglesia. O sea, uno no debe ir a una iglesia, uno no debe ir a una iglesia preguntando cuánto me van a pagar. No, esa no debe ser la idea. No, no es la idea, no debería ser. Esa pregunta no debe estar en la mente de un pastor. ¿Cuánto me van a pagar? Eso no debe estar en la mente de un pastor. Bueno, es desde mi punto de vista. Otros podrán decir que sí, pero creo que no debería ser así. En nuestro corazón debe estar siempre, ¿es el Señor el que me está mandando? ¿Es el Señor el que me envía realmente? ¿El Señor quiere que yo vaya a ese lugar? Y entonces, si el Señor es el que me envía, dijo uno de mis líderes, que yo estaba en la otra iglesia, me dijo, cuando el Señor invita, el Señor paga. Eso decía, era un jovencito de 20 años. Y él me decía, pastor, cuando el Señor invita, él paga, vaya tranquilo. Y entonces aprendí eso de un joven de 20 años, hace unos 2 años y medio atrás. Y vamos a un lugar y si el Señor me invitó y el Señor me está trayendo, porque él va a pagar. ¿Sí? Si, digamos, John Alexander me dice, pastor, venga para acá, que aquí está en la iglesia y todo eso, pues yo creo que el hermano me va a dar comidita y me va a dar donde dormir. Entonces uno dice, voy. Si me hago entender, esa sería la idea. Si yo invito a una persona a mi casa, se supone que yo lo voy a atender bien, yo lo voy a cuidar, yo voy a tratar de darle alimento y voy a tratar de que se quede en la casa y que pueda estar tranquilo y cómodo, porque estoy invitando, a eso me refiero, ¿sí? Y creo que el Señor es muy buen, el Señor es una persona que atiende muy bien a los que Él invita, ¿sí? Por tal motivo, el Señor nos bendice y nos paga. Sí, el Señor nos bendice y nos paga y Él verá cómo nos va a sostener. Él verá cómo nos va a sostener. Pero Dios es bueno, pero Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno siempre. Digo que el Señor siempre es bueno. En base a eso, hermano, normalmente mis trabajos en las iglesias normalmente han sido de medio tiempo. Sí, mis trabajos en la iglesia han sido de medio tiempo porque pues siempre me he dedicado a la parte de la docencia. Entonces han sido de medio tiempo y yo creo que el Señor nos ha bendecido tanto. Sí, nos ha bendecido mucho. Yo con tranquilidad, hermano, mire, el Señor, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos hasta de pandemia, hermano, mire, estamos en tiempos de pandemia, el Señor me bendijo y pude comprar una casa en otro lugar, tranquilo, una casa que el Señor me bendijo y estamos tranquilos y cómodos, ¿sí? Es decir, la cuestión económica para Dios no es problema. Yo aprendí eso. Para el Señor el problema, la cuestión económica no es problema, ¿sí? El problema es que nosotros no nos ponemos en las manos de Dios. Ese es el problema más grande,
¿sí? Entonces ahí vamos, mis hermanos, señores. Bueno, ahora sí, quiero hablarles un poquitico acerca del futuro de la iglesia. ¿Para dónde va la iglesia? ¿Para dónde va la iglesia? ¿Qué dice Mercedes? No lo vamos a dejar de dar una clase hoy, profe, que no, que tenía algo que decirle un chiquitico desde el punto de vista laboral precisamente, y es que la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral ha acogido, ha sido paternalista con las iglesias. Entonces ha dicho que es un régimen de excepción. Es la excepción al derecho laboral. ¿Ok? Siempre y cuando tengan unos requisitos esas iglesias para poder eximirse de ciertas responsabilidades laborales, no de la pensión ni de lo que tiene que ver con la salud. Eso siempre hay que pagarlo la iglesia. Pero para poder pagar un sueldo, sí hay una excepción y tiene unos requisitos. Los requisitos es que la iglesia de verdad profese una creencia que sea común para sus miembros y que esté bastante arraigada y que sea reconocida esa iglesia. O sea que realmente es algo de excepción. Y tiene otros requisitos. Si no tiene esos requisitos, si no lo llena, definitivamente tiene que pagarle un sueldo a su subordinado. Entonces ahí se inmiscuiría dentro de lo laboral. Esta sentencia fue de 2017 y es muy importante porque han exonerado de responsabilidad a muchas iglesias precisamente en razón a eso, en razón de que es una creencia que se difunde, que además de eso están proclamando su creencia para otras personas para que se conviertan y además que son reconocidas. Esos requisitos básicamente son los que hacen que se saque del ámbito laboral, que es pagar sueldo. Ahora, en razón a que también que se hace de manera voluntaria. Ese es un principio indispensable, la voluntariedad de sus miembros y de sus trabajadores Sin embargo, deben en todo caso, en todos los casos, aunque sea reconocida y todo, tienen que pagar salud y pensión. De eso sí no se pueden ¿cómo se llama? Eximir. Entonces, bueno, eso. Sí, eso es. Y cuando uno tiene este contrato por servicios para que le paguen, uno tiene que pasar allá la boletica de que pagó pensión y pagó salud. No, profe, y se curan en salud todo el mundo, hasta nosotros nos curamos en salud. Y ese contrato de prestación de servicio también hay algo que se llama, y un principio en derecho laboral que se llama contrato realidad, que aunque sea en una apariencia de contrato de prestación de servicio, o sea que usted, por ejemplo, en el día de mañana, o le aleguen, más bien, le aleguen que usted está pagando su pensión y su salud para aparentemente con eso eximirse de responsabilidad, el juez laboral hace una valoración de los hechos y diciendo realmente no es un contrato de prestación de servicios, realmente es una relación laboral. Y eso se llama contrato realidad. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias. Nos toca aquí contratar a nuestra abogada aquí de cabecera. No, qué bendición, ¿verdad? Que nos puede ayudar en estas áreas que uno a veces no tiene conocimiento. Y gracias a Dios, porque en la casa del Señor hay personas que tienen ese conocimiento. Muy bien, amados hermanos. Yo sé que queda poco tiempo, pero permítame hablar un poquito y la otra semana termino de hablar esta parte, porque es que tenemos que concluir la parte eclesiológica para poder ingresar a la parte de la escatología. Entonces, hablando del futuro de la iglesia, claro, yo me puse a leer un poco lo que decía Joseph Ratzinger, lo que dijo, porque ya murió Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI hasta hace como 2 meses, emérito. Y entonces él presenta algunos puntos importantes acerca de lo que va a ser el futuro de la iglesia. Y bueno, leí varios personajes que hablan acerca del futuro de la iglesia, que tienen unas ideas muy buenas, muy excelentes. Pero quise quedarme con algo que me ha llamado la atención con respecto a lo que es realmente el futuro de la iglesia. Quiero arrancar diciendo que el cristianismo está fundamentado en eventos específicos de la vida de Israel, que es el pueblo de Dios, y de la vida de Cristo. Y estos están sujetos, lógicamente, a la veracidad histórica. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto de que estamos arraigados
en una historia, estamos arraigados en una historia que nace desde Israel, que llega hasta Cristo y que ahora Cristo, digamos que ah, lleva a su grupo que tenía allí al lado, que estaba con él, de discípulos, y los impulsa hacia la labor que tiene. Entonces, la iglesia entra también en una nueva historia, pero es la misma historia que va corriendo entonces de Israel, Cristo y la iglesia. Esa historia es la que nos alcanza hasta nuestros días. Y en esa historia hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno escucha en algunas ocasiones que la gente dice que el cristianismo es irrelevante. Yo he escuchado varias veces eso. El cristianismo es irrelevante. Yo leo Romanos 1:16, donde me dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿cierto? Para salvación a todo aquel que en él cree. Quiero quedarme con ese pedacito que dice poder. Si no entendemos el evangelio de Dios como poder, podemos sospechar que hay algo incorrecto entonces en nuestra manera de entender el evangelio. Y creo que aquí el punto es central. Demasiadas veces, amados hermanitos, culpamos o la gente culpa al evangelio o nosotros culpamos al evangelio de que las cosas nos están dando, pero yo creo que no es tanto de cuestión de culpar al evangelio por supuestamente irrelevancia del evangelio. Yo creo que la falla más bien está dentro de la estructura básica de cómo estamos entendiendo el evangelio y cómo lo estamos presentando. Entonces, demasiadas veces pensamos que el cristianismo es solamente un sistema de pensamiento que tenemos que presentar o defender y que tenemos que convencer a la gente de que lo acepte. Y entonces, cuando nosotros vemos al evangelio como un sistema de ideas y de pensamientos, vamos empezando a perder de vista el para dónde vamos y lo que el Señor quiere. Porque desde el principio, Dios se ha manifestado con poder. Y el evangelio es poder. Y a veces hemos olvidado que el evangelio es poder. Entonces, ese proceso que en algunas ocasiones se ha llamado proceso de secularización, ha hecho de Dios alguien cada vez más remoto a las vidas de las personas. Esa idea del secularismo nos ha vendido la idea, nos ha vendido el pensamiento de que Dios no debería estar entre nosotros, no existe, no es importante, no tenemos conexión con Dios. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta cuando a veces le creemos un poco más al secularismo o cuando la gente le cree más al secularismo que a Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿es verdaderamente el cristianismo poder de Dios? ¿Es verdaderamente el cristianismo poder de Dios? El cristianismo es un proyecto de Dios que arrancó desde Israel y vino hasta Jesucristo, que lo sembró y lo ratificó y proclamó que este es el proyecto de Dios. ¿Sí? Entonces, si el cristianismo es el proyecto de Dios, entonces podemos decir que el cristianismo dice que Dios, más bien el cristianismo dice lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, porque es el proyecto de Dios. Entonces nos dice lo que Dios ha hecho, la historia, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en el mundo. Y también nos dice lo que tenemos que hacer en respuesta a las acciones de Dios. Por ahí tiene que ir el futuro de la iglesia. Recordando que que la iglesia es el proyecto de Dios. Ese es el proyecto de Dios, el cristianismo. Ese es el proyecto de Dios. Dios metió su proyecto ahí. Esa es la visión de Dios. ¿Sí? Esa es la visión de Dios. Entonces, si el evangelio es poder de Dios, entonces eso requiere acción. ¿Sí? No requiere tanto aquí. Esto no lo requiere, sí, claro, pues tenemos que racionalizar y todas estas cosas, pero más que ideas y más que pensamiento, el evangelio es acción.
la ilustración de que estamos en un edificio y alguien coloca una bomba debajo de nuestro apartamento o de nuestro lugar donde estamos. Si alguien colocara una bomba allí o descubrimos que hay una bomba de tiempo que está preparada para estallar dentro de 15 minutos y que ha sido colocada ahí cerca de nuestra casa o al lado de la casa o debajo de la casa, nosotros pudiéramos responder de diversas maneras frente a esa bomba. Uno, podemos responder, por ejemplo, pensando en, discutamos cuáles son las propiedades de las bombas. De pronto la propiedad, hablando de la propiedad de la bomba, pues de pronto descubrimos que no es tan potente y podemos estar tranquilos y no nos va a afectar tanto. Podría ser una manera de quedarnos pensando más bien en cuanto a las propiedades de la bomba. O podríamos más bien pensar, podríamos más bien estar discutiendo acerca de las fuerzas, de la fuerza de las explosiones. O podríamos de pronto, ¿por qué no quedarnos hablando un poco acerca de la maldad de la gente que coloca bombas? O podríamos usar la respuesta más inteligente. Correr, hermanos, correr. La respuesta más inteligente es salga de ahí lo más pronto posible. De la misma manera, amados hermanos, aunque hay muchas cosas que comprender del Evangelio, porque hay cosas que comprender del Evangelio, claro que sí, pero si el cristianismo es poder de Dios, como estamos mencionando, entonces hay algo que tenemos que hacer. No tanto quedarnos a pensar, sino en qué hay que hacer. El cristianismo es de acción, no de pensar y de ideas. Teniendo en cuenta eso, la próxima clase hablaremos entonces de qué acciones el Señor nos llama a tomar, porque se nos dieron las 8:45 y no podemos faltar porque el profesor de la próxima clase de pronto se pone bravo que lo hagan llegar tarde, que la gente les llegue tarde. Mis hermanos, muchas gracias y quedamos aquí en stand-by para la próxima clase. Muchas bendiciones. Perdonen todo lo que me dijeron. Gracias, profe. Gracias, profe. Siempre bendiga. Bueno, bendiciones.